El tema de esta predicación le hemos colocado creados a imagen y semejanza. Por los últimos domingos Dios viene ministrando a la iglesia en relación a lo que es la vida cristiana. Le hago una pregunta: ¿cómo es la forma en la que usted se conduce hacia sus semejantes? La palabra de Dios nos enseña a los cristianos que desde el momento que nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, todas las cosas son hechas nuevas, ¿cierto? El apóstol Pablo escribe a los Corintios, la segunda carta, 5:17, de modo que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. He aquí todas las cosas son hechas nuevas. A partir de ese momento, nuestra vida comienza e inicia una manera distinta de percibir y de hacer las cosas. Lo que hemos recibido de enseñanza y de formación con nuestros padres debe de quedar o debe de ser comparado a lo que Dios nos enseña con su palabra. Leía un poco de historia y quiero compartir con ustedes algo muy importante en relación a nuestra convivencia con los semejantes. En el año 1989, el presidente que estaba en turno en aquel momento decidió retirar de las escuelas públicas las asignaturas o materias de civismo y ética. En el caso personal, tuve la bendición de, cuando fui a la escuela, de tener las asignaturas de civismo y ética que tiene que ver en cómo conducirnos hacia nuestros semejantes. Bueno, la generación de ese año para acá, hasta este sexenio, que por ahí el presidente consideró que estas materias volvían otra vez a incorporarse y a asignarse en la educación pública, lo cual es bueno. Pero la generación que creció sin estas asignaturas en las escuelas, donde nos enseñaban a nosotros a respetar a nuestros adultos, a los ancianos, nos enseñaban a respetar a los maestros, a tener respeto en la conversación de terceros. Eso dejó de hacerse, y a partir del año 89 hasta la fecha, hasta el año 2020, hemos visto una generación muy alejada de ese tipo de principios y valores. El día de hoy yo quiero compartir con usted un texto y una porción muy importante que tiene que ver en nuestra convivencia con nuestros semejantes. Santiago nos dice en la carta que hemos leído, el versículo 10 del capítulo 3, de una misma boca procede bendición y maldición. Y luego dice ¿qué? Lea conmigo ahí: hermanos míos, esto no debe de ser así. Le está hablando a los cristianos. Muchas veces nosotros, con la boca que alabamos a Dios, como en este momento, y que exaltamos y expresamos alabanza, con esa misma boca, después de salir del culto, somos capaces de insultar, agredir verbalmente a aquellos seres humanos que fueron creados a imagen y semejanza de Dios, y que puede ser tu esposa, tu hijo, tu vecino, tu compañero de trabajo. Dice la Biblia: hermanos míos, esto no debe de ser así. Dice este texto en una versión contemporánea, Dios habla hoy: con la lengua lo mismo bendecimos a nuestro Señor y Padre, que maldecimos a los hombres creados por Dios a su propia imagen. Es inconcebible que cristianos no hayan entendido de que debe de haber una forma de convivir con nuestros semejantes. El respeto es el honor y la consideración y la cortesía que mostramos hacia las personas, hacia lugares e instituciones. Repito, el respeto es el honor, la consideración y la cortesía que mostramos hacia las personas, hacia lugares, instituciones, por mencionar algunas. En todas las culturas que han existido hasta el día de hoy, han considerado el respeto como un valor importante para la convivencia donde se lleva a cabo esa cultura. En México y en Latinoamérica, quitarse el sombrero cuando se entra a un templo es una muestra de ¿qué? De respeto.
Cuando se entona el himno nacional, se hace como con respeto. Pasar enfrente una persona adulta de la tercera edad es una muestra de respeto, saludarlo y cederle a esa persona el lugar. ¿Cierto o no? ¿Sí o no, hermanos? Claro. Ahora, una pregunta: ¿dónde se forman esos principios? En la casa. Si yo veo que alguien aquí en el templo toma este lugar sin darle el respeto que merece este lugar, porque es la casa de Dios, ¿quién formó o quién dejó de formar a ese hijo, hermanos? Ustedes. Ustedes son los responsables de que sus hijos respeten las instituciones, y en este caso la iglesia, la casa de Dios, es en el hogar donde eso se forma y se establece. Nosotros, Dios nos enseña a cuidar mucho esa parte, hermanos. Yo los veo a ustedes 1.25 horas a la semana. El demás tiempo usted lo pasa en casa con sus hijos, y es su deber y responsabilidad la formación de esto tan importante como son el valor del respeto. Voy a pedirle que vayamos a Éxodo capítulo 20, versículo 12. Y vamos a abordar un poco acerca del respeto, la creación de los seres humanos dentro de este vínculo de lo que es la familia. El cristianismo tiene sus fundamentos en el Antiguo Testamento, y en el Antiguo Testamento nos habla de Jesucristo, el Mesías, que nos dejó el excelente o el más excelente código de amor, de ética y de respeto hacia los demás. Éxodo capítulo 20, versículo 12. Los primeros 4 mandamientos que encontramos aquí en el capítulo 20 de Éxodo tienen que ver con el respeto que le debemos a Dios como nuestro creador. Nosotros los cristianos debemos de respetar a Dios solemnemente, guardando postura frente a aquel que nos dio la vida, que es Dios. Pero a partir del capítulo del 5.º mandamiento hasta el 10.º, habla de respetar a nuestros semejantes, por una simple y sencilla razón. Nuestros semejantes, ya sea nuestra esposa, nuestro esposo, los hijos, los vecinos, compañeros de trabajo, fueron creados también a imagen y semejanza de Dios y merecen el respeto. Dice el versículo 12: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Cuando leemos este mandamiento, no sé cuántos de ustedes lo han leído. Le hago una pregunta: ¿para quién es este mandamiento? ¿Para quién es nosotros? Déjeme darle un poco más amplio ese concepto que tiene. Este mandamiento que está aquí no es exclusivamente de los israelitas, ni tampoco de la iglesia. Este es un mandamiento universal. Yo conozco gente que no es cristiana, pero que a sus padres los respetan y los honran, y les va bien. Y les va bien. Gente que no van a un templo, pero que han entendido y han considerado que el respeto debe de ser muy bien hacia sus padres. Entonces, este es un mandamiento universal. El hijo, la hija que respeta, que honra a su padre y a su madre, le va a ir bien en esta tierra, porque está cumpliendo un mandamiento del Creador. Eso, hermanos, hay que formarlo, hay que enseñarlo desde casa. Es un mandamiento universal. Obviamente para nosotros como cristianos el llevarlo a cabo nos trae bendición, pero el no hacerlo también nos trae maldición. ¿Sabe por qué? Porque a Dios le interesa que los hijos respeten a sus padres. Que los hijos respeten a sus padres. Es lamentable y triste que muchos hijos no han entendido el respeto que deben de darle a sus padres, y se comparan con ellos y los tutean. Hermanos míos, esto no debe de ser así. Con una boca que alabas a Dios, no puedes tomar a la ligera la atención hacia aquellos que Dios usó para que tuvieras la vida en esta tierra. Ahora, la palabra que encontramos ahí, honrar,
honra a tu padre y a tu madre, tiene el concepto de obediencia. Obediencia. Honrar a los padres también conlleva obedecerlos. Todos en este lugar somos hijos. Algunos quizás sus padres ya murieron, pero todos somos hijos de alguna manera. Venimos de una madre y de un padre. Y el consejo es obedecer a los padres. Ahora, esto tiene un equilibrio. Vamos a ir a Efesios capítulo 6, versículo 1. Dice el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, teniendo la misma línea del quinto mandamiento de Éxodo 20, 12. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Aquí hay una palabra que resalta que es muy importante, y dice en el Señor. Es decir, le pide Dios a los hijos que obedezcan a sus padres en el Señor. ¿Qué significa en el Señor? Significa todo aquello que tus padres te pidan que hagas mientras no violente la palabra de Dios. ¿Escuchó eso? Mientras tu padre y tu madre te pidan algo que esté en armonía con la Biblia, tú debes de obedecer. Pero en el momento que tu padre te diga, a ver hijo, mira, aquí está esta mercancía, nos la vamos a llevar para la casa, me eches por ahí aguas de que nadie se dé cuenta. En ese momento el hijo tiene que decir, no papá, porque eso no nos enseña Dios. Cuando el padre le pida algo al hijo que no esté de acuerdo a la Biblia, ahí el hijo puede decir o debe de decir no. ¿Cuántos dicen amén? Porque muchas veces los padres a los hijos los arrastran a hacer cosas que violentan la palabra de Dios, y Dios dice en ese momento, no estás obligado a hacerlo, aunque sea tu padre. Porque ¿quién es mayor? ¿Nuestros padres o Dios? Dios. En el Señor dice aquí, porque esto es justo. Versículo que encontramos aquí nos habla de una bendición. Este mismo versículo, en una versión más reciente, dice: el primer mandamiento que va acompañado de una promesa es el siguiente: respeta y obedece a tu padre y a tu madre, para que todo te salga bien mientras tengas vida en esta tierra. Hijos que tienen a sus padres, si quieren realmente que las cosas les vayan bien en esta tierra, comiencen respetando a sus padres, obedeciéndolos. Aunque ustedes ya sean adultos y tengan un concepto más de la vida, no olviden que Dios usó a sus padres para que ustedes estén en esta tierra, y ellos merecen respeto, mayormente cuando los padres se hacen grandes, donde los hijos les dan, como se dice comúnmente, el avión. No tienen que respetarlos, tienen que cuidar esa parte. Ahora, ¿por qué? Porque esto es lo que Dios enseña. Vamos a ir a un pasaje más, Deuteronomio capítulo 4, versículo 8. La responsabilidad de formar el valor del respeto y otros valores y principios está en la Biblia, y Dios nos dejó a nosotros su palabra. Deuteronomio capítulo 4, versículo 8. ¿Ya lo tiene? Este texto se lo voy a pedir que me lo marque, me lo resalte con un lápiz o con un marcatextos, porque dice algo muy profundo. Escuche: ¿y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Qué fuerte, ¿verdad? Dios le dice a Israel: díganme, ¿qué pueblo, qué nación de este mundo tiene esta palabra que ustedes tienen? Y yo le digo a ustedes como familias, ¿qué familias de aquí tienen en sus vidas la bendición de tener la palabra de Dios? Díganme, ¿quién? Ustedes. Y no porque sean mejores, sino porque yo decidí dárselas, dice Dios. Es una bendición que tengamos la palabra de Dios para instruir a los hijos, ¿o no? Dios le dio un código de valores muy especial a Israel, que ninguna nación en el mundo la ha tenido, ni la tendrá. Y no porque Israel fuera mejor. Ahora,
versículo 9, ponga su vista ahí. Por tanto, si tú tienes la bendición de tener este código de valores que ningún otro país tiene, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, lea conmigo. Le toca a usted. Y los que están aquí solteros, aprendan para cuando se casen. Es su responsabilidad de usted como padre de enseñarle a sus hijos las cosas que Dios ha puesto en tus manos, que es la palabra de Dios. No la tiene otro país, otra cultura, la tenemos los cristianos. Por tanto, es el deber de los padres enseñar esto a los hijos. Los niños pequeños de 3, 4, 5 años deben de ser enseñados a obedecer y a respetar todo lo que tiene que ver en su entorno. Si a tu hijo que es pequeño tú no le enseñas a respetar ahorita, cuando sea grande va a ser un rebelde. Y fuiste tú como padre y como madre que no tuviste la atención de cuidarlo. No lo busque, dice Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Veamos cómo está la sociedad. Totalmente anarquista. Los jóvenes demandando derechos, reclamando su postura, como que nunca hubo un padre y una madre que les enseñara a obedecer normas y estatutos. Los hijos hoy quieren hacer lo que ellos quieren. Por ejemplo, en una escuela, ¿hay normas o sí? ¿Sí o no? Dígalo. Y en todas las escuelas, desde que entra un joven, un niño, un adolescente, les dice, la hora de entrada es esta, de salida es esta. Y para poder ser parte de la escuela hay que traer un uniforme. ¿Sí o no? Pero algunos padres, algunos hijos dicen, no, yo no. Y entonces, ¿dónde está la obediencia y el respeto? El corte del pelo. Hay normas y reglas. ¿Dónde se enseña esto, hermanos? Y si los padres no son sabios en decir a los hijos y enseñarles, en cada lugar que tú vayas hay normas y reglas, y tienes que aprender a respetar. Es un desastre la sociedad hoy, hermanos. Veamos las calles matándose, golpeándose, porque piensan que a golpes se arreglan los problemas, insultándose. Y para un ejemplo muy claro, las cámaras de diputados y senadores. Ahí están. Todo esto es resultado porque los padres no tuvieron la sabiduría de enseñar a sus hijos a respetar las instituciones. No, hijo, usted haga lo que quiera, usted demande y exija. No, si somos cristianos, Dios nos enseña a respetar el lugar donde estamos. Y si no estamos de acuerdo, entonces nos retiramos. Pero no seas tú, cristiano o cristiana, la que levante la bandera del anarquismo donde tus hijos están. Qué triste y lamentable es cuando esto sucede. El texto 24, léalo conmigo, Proverbios 13:24, no se lo estoy diciendo solamente porque se me vino a la mente. Proverbios 13:24. Es nuestra responsabilidad con los hijos el trabajar en su comportamiento antes de que crezcan y sean jóvenes y adolescentes, o viceversa, adolescentes y jóvenes, y lleguen a la rebeldía. ¿Ya lo tiene? Proverbios 13:24. El que detiene el castigo, ¿qué? A su hijo aborrece, mas el que lo ama, ¿qué hace, hermanos? Desde temprano. A ver, hijo, entró alguien a la casa, saluda. Al pastor te lo encontraste, saluda al pastor. Al hermano adulto, salúdalo. Respeto, hermanos. Colocamos reglas y Dios quiere que tengamos en cuenta esto. Este mismo texto, en una versión más reciente, Dios habla hoy, dice:
Quien no corrige a su hijo no lo quiere. El que lo ama, lo corrige. ¿Usted ama a su hijo? Cuando esté mal, ¿qué tiene que hacer? Corregirlo, porque lo ama. Efesios capítulo 6, versículo 4. Tiene en la Biblia que ver un equilibrio. Ya vimos el lado A. El lado A es que los hijos que a los padres que los respeten. Ahora vamos del lado B. Versículo 4 de Efesios 6. Y vosotros padres, papás, aquí están, levanten la mano. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Así como Dios le pide a los hijos que a los padres los respeten, Dios le pide a los padres que no provoquen a ira a sus hijos. Yo noté 13, hay más formas que los padres a los hijos los provocan a ira, a enojo, a irritarse y a molestarse. Número 1, abusar de la autoridad es una falta de respeto. Es que yo soy tu padre y tu madre y me respetas. Aquí mando yo. No, Dios dice lo contrario. No provoques a ira a tu hijo. Número 2, siendo crueles con ellos. Hoy no cenas. Hoy no comes. 3, insultándolos con lenguaje violento o faltarles. Es una falta de respeto, hermanos. Es lamentable y triste que muchos padres cristianos de aquí no hayan entendido que hay que respetar a los hijos y aún les sigan gritando con groserías. Hermanos míos, Santiago dijera, esto no debe de ser así. ¿Cuántos dicen amén? Hablarles con un lenguaje soez y vulgar es falta de respeto. Aunque sean tus hijos, son personas creadas a imagen y semejanza de Dios. 5, criticarles es una falta de respeto. Burlarse de ellos, ser injustos en la disciplina, darles castigos inapropiados, haciendo distinciones entre hermanos, a unos sí y a otros no, es faltarles el respeto. Ignorarlos. A veces el hijo, la hija quiere hablar con papá y mamá, y la mamá y el papá están ocupados ahora con el internet. Papá, es que fíjate que, espérame, papá, mamá, espérate, solo mando un mensaje y te pongo atención. Y luego el hijo y la hija se metió en un problema. Hija, ¿por qué hiciste esto? Pues yo te quise decir, mamá, pero estabas muy ocupada. Eso también es una falta de respeto. Cuando tu hijo te pide atención, dásela. Algo que en la casa procuro con mi nena, que cuando ella me pide algo, tengo que cerrar todo lo que tengo. Porque ignorarla en ese momento que me pide mi atención, le estoy faltando el respeto. Por eso la palabra de Dios dice, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Sigamos leyendo Efesios 6:4. Sino criarlos, o criadlos, ¿en qué, hermanos? En disciplina. Hay una responsabilidad de los padres de criar, de dirigir, de enseñar a los hijos en disciplina y amonestación del Señor. Ahora, ¿cómo criar a los hijos en disciplina? ¿Cómo debe de ser eso? Cumpliendo de acuerdo a lo que Dios nos enseña en la palabra. La disciplina es formación. Hay que corregirlos, hay que enseñarlos, no de acuerdo a lo que yo creo, de acuerdo a lo que Dios dice. Y aquí entran problemas muchos de ustedes. Es que Dios es muy exagerado. Es que Dios dice así. Bueno, si Dios nos dice es por algo, hermanos. Él sabe. Él es nuestro creador. No hacerlo es faltarle el respeto a Dios. Este texto de Efesios 6:4, en una versión más reciente, lenguaje actual, dice así, escuche. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, más bien edúquenlos
y denles enseñanzas cristianas. Fíjese, enseñanzas cristianas. Es lo que tenemos que enseñarle a los hijos. No de acuerdo a lo que pensamos, sino una enseñanza donde Dios nos vaya dando la guianza y trabajemos a la par de Dios. Hay muchos hogares que no están trabajando la enseñanza de los hijos a la par de Dios. Están trabajando la enseñanza de los hijos a la par del mundo, como el mundo los educa. Y ahí están los resultados. Veamos las calles, las noticias. Total desastre. Proverbios 29:15. Proverbios 29:15. Le pido que me acompañe. Busque esa cita. Los padres tienen que cuidar estas enseñanzas cristianas. Allí aquí encontramos una de ellas. La vara y la corrección, ¿qué, hermanos? Dan sabiduría. ¿En algún momento de la vida es necesario la corrección en los hijos? ¿Sí o no? Pero algunos padres dicen, ¿cómo le voy a dar un castigo a mi hijo? A mí me lo hicieron y no me gustó, yo no lo voy a hacer. Bueno, atenta a las consecuencias. Si está aquí en la Biblia es porque Dios nos dice que hay que corregir. Tienes que poner orden en la casa, disciplina. Hoy a tu hijo le toca ser hijo, mañana será adulto. Pero si no aprende ahorita, mañana va a ser un total desastre. Ahora, esto no significa, bueno, leamos al final todo el texto. Mas el muchacho consentido, ¿qué? Y aquí entran muchos de ustedes. Consienten en demasía a sus hijos. Le dan demasiadas cosas que en lugar de que les beneficien, les están perjudicando. Los están criando, como dicen en el mundo, en pañales de seda. Todo se lo resuelven. ¿Cuándo van a aprender los hijos? Hay que enseñarles de acuerdo a Dios. Ahora, no siempre cuando los padres temerosos de Dios educan a sus hijos en esa línea bíblica, los resultados son positivos. Yo conozco muchos padres que tienen temor de Dios, que fueron muy pulcros en la educación de sus hijos bíblicamente, pero cuando los hijos crecieron, son un desastre. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué sucedió? ¿Por qué no hubo resultados? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es que cuando los hijos crecen y tienen ya su criterio personal, ellos son libres de decidir lo que tienen que hacer con su vida, libre albedrío. Cuando los hijos ya tienen 25, 30 años, 20, 18 años, esos hijos que usted crió en el temor de Dios, ahora tienen la libertad de decidir qué quieren hacer con sus vidas, aunque los padres no les enseñaron a hacer lo que hoy están haciendo. Pero ahí es otro punto, el hijo va a entregarle cuentas a Dios. Porque lo que ahora está haciendo no fue lo que aprendió en casa. Pero ahora con su libertad que tiene, él decide hacer todo lo contrario que en la casa fue enseñado. Pero la instrucción para los cristianos es la misma. Tú educa a tus hijos y corrígelos de acuerdo a lo que Dios te enseña. Y si tu hijo no cumpliera con lo que tú le enseñaste, ora por él y pídele a Dios. Y recuérdale a él que va a entregar cuentas de aquello que está haciendo, que usted como padre y como madre nunca le enseñó a hacer. Amén. Proverbios 23, 22. Los veo serios, pensativos. Quiero pensar que está recibiendo de Dios la palabra que el Señor nos está ministrando. Ahora, ¿por qué los hijos deben de respetar a sus padres? Pregunta, ¿por qué los hijos deben de respetar a los padres? Este texto también resáltemelo, márquelo con un lapicero, un lápiz. Escuche lo que dice: oye a tu padre, aquel que ¿qué? Que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, ¿qué? ¿Por qué los hijos deben de obedecer a los padres? Según este texto, ¿sabe por qué? Porque los padres ya conocen más de la vida que ustedes, hijos. Tienen una idea un poco más amplia de lo que tú aún no has vivido. Por lo tanto, ese padre y esa madre conocen más de la vida que tú.
y además que fue el que te engendró, y aquí estás por él. Por esa simple y sencilla razón, Dios le pide a los hijos: escuchen a aquellos que te engendraron. Yo conozco muchos hijos que cuando están los padres viejitos se burlan de ellos, los dejan allá rezagados. Dice el texto: y cuando tu madre envejeciere, ¿qué? No la menosprecies. Así como cuando la buscaste cuando eras niña y eras joven y decías: yo quiero mucho a mi mamá, ahora que está anciana, búscala igual, cuídala, protégela, atiéndela, visítala. Así como cuando antes lo hacías, ahora que está anciana, no lo dejes de hacer. Es lo que dice el texto. ¿Dónde aprendemos esto? En la casa. ¿Cómo? Leyendo la Biblia. Este mismo texto, en una versión más contemporánea, lenguaje actual, dice: presta atención a tus padres, pues ellos te dieron la vida, y cuando lleguen a viejos, no los abandones. Hermanos, esto que estamos viendo aquí tiene que ver con una enseñanza que debe de ser en el hogar. Deuteronomio capítulo 21, versículo 18. Deuteronomio 21, 18. Vamos a cerrar aquí, en este versículo. Ya Dios nos habló acerca del equilibrio en cuanto al respeto de padres a hijos y de hijos a padres, ¿cierto? A los hijos les pide Dios que obedezcan, y los padres a no llevarlos a la ira y al enojo. Equilibrio. Pero encontramos en la Biblia que la falta de respeto de un hijo a un padre merecía pena de muerte. Pena de muerte. Este texto yo lo he leído muchas veces, hoy lo volví a leer, pero le encontré un sentido diferente. Leámoslo. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, porque los hay de repente, que no obedecieran a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, hay hijos así, que los corrigen y siguen empeñados o empecinados en no hacer caso. Entonces lo tomará su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde vivan, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de esa ciudad, ¿qué, hermanos? Lo apedrarán y morirá. ¿Es fuerte? Sí. Claro que es fuerte. ¿Por qué cree? ¿Por qué cree que esto está en la Biblia escrito? ¿Sabe por qué? Porque para Dios es importante que los hijos aprendan a respetar. Principalmente la primera institución que está en la casa, y son los padres. Obviamente ya no vivimos en esa época, pero el mensaje es el mismo. El respeto es un valor universal que debe de estar presente en nuestras vidas.